Vale, se está iniciando la grabación. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Víctor Pérez, soy el jefe de estudios de Nocturno de IES Fontiñas. En la presentación de hoy, pues como os comentaba, será la presentación de todo el alumnado de FP a distancia. Esta presentación no es obligatorio asistir y está siendo grabada ahora mismo. Por lo tanto, intentaremos colgar a lo largo de esta semana el vídeo en la página web. Os doy la bienvenida. Como ya comenté, muchos de vosotros quizás sois alumnos ya que estuvieron en el centro, pero entiendo que la mayoría seréis alumnos y alumnas nuevos en nuestro centro. Nuestro centro está ubicado en Santiago de Compostela, aunque muchos de vosotros quizás no vivís en la propia ciudad. Y quiero comentaros en principio, quiero compartiros la página web del centro para que sepáis dónde buscar información, sobre todo que sea de interés para vosotros. Un momentito que vamos a compartir. Vale. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo ahora mismo? Recordad que están los micrófonos desactivados. Si podéis contestarme con un sí. Vale, perfecto. Bien, en la página web del centro, ahora mismo, podéis buscar en Google IES Fontiñas. Si no, realmente es esta URL, edu.xunta.gal/centros/IES Fontiñas, que la voy a escribir aquí en el chat. Tenemos la página inicial del centro, la zona que es principalmente de interés más para vosotros, aunque puede ser cualquier otra, de secretaría o de jefatura de estudios o de orientación. Es en la parte que aparece aquí en la parte de arriba del menú de FP a distancia y aula virtual de FP a distancia. Si vamos primero a la parte de FP a distancia, es una página interna de la web. Y en esta, pues, colgamos algunas noticias que son de interés general para todo el alumnado de FP a distancia. En este caso es donde estaba colgada también la noticia de esta presentación. ¿Vale? Otra parte importante, otra noticia que es importante que reviséis, cada uno de vosotros y vosotras, dependiendo del ciclo en el que estéis matriculados, es esta parte de tutorías colectivas 2025-2026. Las tutorías colectivas comienzan mañana, que es martes. Entonces, desde aquí podéis descargaros las tutorías colectivas del ciclo superior de Administración a Finanzas, del ciclo superior de Asistencia a Dirección, del ciclo superior de Proyectos de Edificación o del ciclo medio de Gestión Administrativa. Un poco más abajo hay también un aviso muy importante, sobre todo para vosotros que no estáis y vosotras que no venís por el centro, es que deberíais tener instalado o instalar, si no lo tenéis ya hecho, la aplicación Avalar Móvil, que es de la Xunta. Voy a abrir aquí una pestaña. Os lleva aquí a Espacio Avalar. Es una aplicación que podéis descargar desde Google Play o de la App Store. Esta es la aplicación oficial de la Xunta, a través de la cual el centro envía avisos cuando son bastante genéricos y bastante importantes. Digo genéricos, me refiero no para una persona en particular, aunque también se pueden usar para envíos personalizados entre el profesorado y el alumnado. Y sobre todo es la aplicación a través de la cual se publican las notas, las calificaciones de cada evaluación y de las notas finales. ¿Vale? Entonces es importante que la instaléis en el móvil, aunque también se puede usar desde vía web. Vale. Otro aspecto muy importante que ya se comenta también desde aquí y desde aquí abajo, esto, descargar la guía de estudiante de FP a distancia. Es importante que la leáis tranquilamente porque aquí se resuelven la mayor parte de las dudas que vamos a comentar y de la mayor parte de la temática que se va a comentar aquí ahora en esta presentación. Muy bien, vale. Y por otro lado, tenemos aquí el enlace también en la parte de arriba del aula virtual de FP a distancia. Si le damos ahí, nos va a llevar a la aula virtual de FP a distancia, en la que con nuestro usuario de eduxunta.gal y nuestra contraseña, pues podremos entrar en las aulas en las que estamos matriculados. Cada uno de vosotros o vosotras se ha matriculado al menos en un módulo, o puede estar incluso en 10 módulos, por ejemplo, o 11 módulos.
Y por lo tanto, cuando entre aquí, verá un aula virtual para cada uno de sus módulos en los que está matriculado y otro aula virtual que se llama titoría. En esa de titoría está realmente todo el alumnado de ese ciclo y todos los profesores de ese ciclo. Es decir, va a haber alumnos y alumnas que no comparten con vosotros pues ninguno de los módulos y va a haber profesores que tampoco están con vosotros. Ese curso de tutorías se va a usar para, para entrar para colgar principalmente formularios de exámenes, de apuntarse a los exámenes o horarios de tutorías. ¿Vale? Como os comenté al principio, todas las dudas se van a resolver al final, bueno, todas o las que nos dé tiempo al menos, a resolver al final de la presentación, porque a lo largo de la presentación ya voy a ir dando respuesta a algunas de las dudas principales que soléis tener. Muy bien, vale, voy a visualizar realmente la guía de alumnado, que es a través del guión en principio sobre el cual vamos a seguir esta presentación. Esta es la guía de alumnado que os comentaba que deberíais descargaros y leeros tranquilamente. Muy bien, vale. Entonces, principalmente, una de las cosas importantes que tenemos que tener claro es que los ciclos de FP a distancia se llaman FP a distancia, pero realmente técnicamente son semipresenciales. ¿Eso qué significa? Que a los exámenes o a alguna prueba evaluatoria que pueda haber, pero principalmente son los exámenes, o en nuestro caso, al menos en los últimos años, solo son los exámenes, tenéis que asistir presencialmente. Hay exámenes en cada evaluación, hay 3 evaluaciones y hay también una evaluación final como de recuperación, por decirlo así. A los exámenes de los módulos tenéis que ir. Si hay alguna evaluación que no podéis ir a alguno de esos módulos o solo vais a algunos y otros no, no significa que quedéis automáticamente eliminados y que vayáis a suspender ese módulo. Simplemente significará que o bien tenéis que intentar, dependiendo de cómo sea la programación o cómo cualifique ese profesor o esa profesora, pues probablemente tengáis que recuperar esa evaluación en la evaluación final, es decir, en junio. Las evaluaciones la primera evaluación es hasta justo antes de Navidades, la segunda es hasta marzo, la tercera es hasta principios de junio o finales de mayo, y después está la evaluación final, que son como una semana y media o 2 semanas entre la tercera evaluación y el 19 de junio, que es cuando acaba el curso, que es para hacer básicamente exámenes de recuperación. Entonces, durante el resto del tiempo, durante el resto del año, no tenéis que venir presencialmente de forma obligatoria al centro. Pero técnicamente semipresencial porque a los exámenes hay que venir. ¿Qué aspectos o cómo se organizan las clases de FP a distancia? Realmente en FP a distancia no hay clases. No hay clases como todos podemos entender, que entramos en un aula, bien sea presencial o de forma virtual, y hay un profesor que está explicando, o una profesora que está proponiendo ejercicios, o pues, comentando cosas. Es decir, no hay una clase de forma tradicional. Las horas de cada módulo tienen una carga horaria, y hay módulos que tienen más carga horaria y otros que tienen menos carga horaria. Pues en principio se dividen esas horas entre unas poquitas horas de cada módulo son para tutorías colectivas presenciales y otras poquitas horas son para tutorías individuales. Puede haber algunos módulos que solo tengan 1 hora a la semana, entonces en ese caso solo tienen tutorías colectivas, ya no llegan a tener tutorías individuales. Vale, ¿y qué significan las tutorías colectivas presenciales? Son unas horas, que son estas que os comentaba, por ejemplo, aquí en la web, que podíais descargar. Voy a descargar aquí la de Administración y Finanzas. Son estas horas, en el caso de Administración y Finanzas, en las que en el aula 210 de nuestro instituto, pues a estas horas el módulo de IP1, en los lunes, por ejemplo, de 6 a 7:40, va a estar en esa aula el profesor o profesora, en este caso es profesora, que es Mariña Quelle, a disposición vuestra. Es decir, va a estar allí presencialmente. Podéis ir en cualquier momento, bien sea a las 6, a las 6:30 o a las 7:20. Y podéis resolver todas las dudas que tengáis con esa profesora. Bueno, que tengáis y relacionadas lógicamente con esa materia y con la parte de esa materia que en ese momento o que se ha dado hasta ese momento, al menos. Vale. Esto es completamente optativo, es decir, no es obligatorio que tengáis que venir, como comentaba. Algunos de vosotros querréis
ir de vez en cuando para resolver alguna duda, porque quizás la resolváis mejor en persona, otros quizás no podéis porque no es compatible este horario con vuestro trabajo o con vuestras responsabilidades o cargas familiares. Puede haber algunos profesores o profesoras que durante esas horas de tutorías colectivas retransmitamos en línea esas tutorías colectivas, como puedo estar haciendo yo ahora mismo. Es decir, a través de esta herramienta del Teams o a través de otra herramienta que pueda haber en el aula virtual, el profesor o profesora puede, si quiere, no es obligatorio, retransmitir en línea su tutoría colectiva. De esa forma podríais seguir esa tutoría sin tener que ir presencialmente al centro, pudiendo plantear alguna duda o incluso si el profesor hace alguna explicación de otras dudas que planteen otros compañeros o compañeras, pues que las podáis seguir. Muchos de los profesores hacen esta retransmisión en línea, pero yo, como os comento, realmente no es algo que obligue, ni puedo obligar al centro, ni obliga la normativa. Y las tutorías individuales son el resto de horas, que ya os pasaremos, o podéis preguntar a cada profesor también cuándo son sus tutorías individuales, que son principalmente horas en las que el docente está a disposición vuestra y que usa principalmente para responder a foros o chats que le escribáis. También puede usarlas si reserváis una hora previamente con ese docente para intentar conectaros telemáticamente con ellos a través de alguna de estas herramientas como el Teams o para chatear en directo con ese docente para resolver dudas. En principio, las tutorías individuales son preferiblemente telemáticas, tal como indica la normativa. Eh, a través de dónde se estudian los contenidos que estén publicados, pues la plataforma oficial de estudio es el aula virtual que os comenté antes, ¿vale? A través de ese aula virtual el profesor tiene y la profesora tiene que ir publicando paulatinamente ahí los contenidos. Un módulo quizás puede tener 9 unidades didácticas, como 9 grandes temas, pero a lo largo del curso, pues quizás el profesor va publicando cada una de esas unidades a medida que vaya cuadrando, ¿vale? No se publica normalmente todo el contenido del curso ya a principio del curso, se va abriendo poco a poco. Eso no significa que a través de otras herramientas, como por ejemplo el Teams o lo que fuera, o bueno, otro tipo de chat o email o alguna cosa así, pues quizás la persona docente de ese módulo pues decida compartir algún tipo de material adicional o incluso por hacerlo más cómodo, pues quizás hace algún tipo de revisión de algún proyecto o de alguna tarea o práctica que tenéis que hacer desde casa y la hace en directo con vosotros a través de una videoconferencia. Pero si no, principalmente el objetivo de estudio está en el aula virtual. Si hay algunos profesores que hacen explicaciones, a veces hay algunos profesores que aprovechan las tutorías colectivas para hacer explicaciones como si fuera algo más parecido a una clase tradicional, pero graban esa explicación porque después deciden subirla al aula virtual para que sea ya objeto de estudio. Porque, como os comentaba, no puede haber una ventaja, entre comillas, no nos puede decir un profesor o profesora que tal cosa la explicó en clase. Eso no, si está explicado, tiene que estar subido. No tiene por qué subir la grabación si realmente hay, por ejemplo, un PDF, de lo cual ya está contando. Si la cuestión es que no cuente nada adicional o un tema entero nuevo. Lógicamente, siempre que se formulan dudas en directo, pues el profesor o profesora va a resolver esas dudas y quizás las resuelve utilizando otras palabras o otras técnicas que no son las mismas que están subidas en la plataforma. Pero bueno, eso es normal porque siempre intentamos adaptarnos para que cualquiera de nuestros alumnos y alumnas pues entienda la temática. ¿Qué más? Lo que os comentaba de que se puede, bueno, que son presenciales. Lógicamente la plataforma de aula virtual de FP a distancia la podéis usar 24/7, es decir, cualquier día de la semana, a cualquier hora. Hay a veces un par de veces al año en las que la Junta lo pone en mantenimiento, esa plataforma, pero en principio está siempre disponible. Vosotros podéis escribir dudas en el foro cuando queráis y cuando podáis, pero es importante que sepáis que aunque incluso escribáis por chat o por mensaje o por email,
El profesorado, en principio, contestará seguramente dentro de sus horas de tutoría. Es decir, yo quizás tengo una hora de tutoría los jueves y otra hora los viernes, porque me cuadra así. Quizás escribís un mensaje el sábado por la mañana, porque es cuando podéis vosotros estudiar o hacer algunas tareas, pues quizás hasta el siguiente jueves o viernes no os contesta el profesor o profesora. Vale, es importante que tengáis claro esto, porque el hecho de usar una plataforma que para vosotros está disponible 24/7 no significa que el interlocutor, en este caso la persona docente, pues esté también disponible ese tiempo. Y de hecho no lo está. Eso no quita que si escribís, por ejemplo, un foro en vez de un chat privado, pues al estar escrito en un foro, quizás otros compañeros y compañeras de ese módulo o de esa tutoría os pueden ayudar. Sí que es cierto que si pasa más de una semana y no tenéis respuesta del profesor, pues bueno, en ese caso deberíais avisar al tutor o la tutora por mensaje privado o al centro, ¿vale? Solo por si hay algún problema técnico o por si el profesor estuvo no sé, o la profesora estuvo de baja o alguna cosa así, entonces no puede contestaros. Las dudas de las materias propiamente, es decir, de los módulos, se tienen que escribir en el propio foro de cada módulo. En la tutoría, como os comentaba, también tiene un foro, pero son dudas más a nivel genérica, si es que las tenéis, de todo el ciclo, o de cuándo son los exámenes, o cómo se pone uno en contacto con secretaría, por ejemplo, o lo que sea. ¿Vale? Mm, 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 mm. De contacto, telemático, como os comentamos. Vale, la carga lectiva del curso, aunque este es un curso de FP a distancia, la carga lectiva es alta, es decir, es igual que si fuera presencial. No por ser FP a distancia vais a dar quizás sacado un curso y medio haciendo la mitad de trabajo, ni muchísimo menos. Entonces, es gratis matricularse. eh, y sabemos que muchos alumnos todos los años se matriculan con las mejores de las intenciones, pero pasado un tiempo, pues hay veces que por su trabajo o por su vida personal no pueden dedicarle el tiempo que les gustaría. Nuestro consejo y mi consejo personal es que si os habéis matriculado en muchos módulos y no dais seguido el ritmo de esos módulos, antes de que os agobie un poco, centraros solamente en uno o dos módulos. Vale, la matrícula ya está hecha, ya os va a correr convocatoria de cualquiera de esos módulos. Entonces, da igual que nos presentéis a los exámenes, que os presentéis y saquéis un suspenso. Es decir, el convocatorio os va a correr. Entonces, una vez hecha la matrícula, que se puede modificar ahora antes del 25 de septiembre, creo que es, pero bueno, me refiero que una vez hecha la matrícula, lo aconsejable es que os centréis, si no sois capaces, en los módulos que más os gusten o con los que os sintáis más cómodos. Como si es un único módulo al año, hay muchísimos alumnos y alumnas que van sacando los ciclos simplemente aprobando uno o dos módulos al año, en el supuesto de que vuestro objetivo final sea sacaros el ciclo, que hay muchas personas que solo se matriculan a un par de módulos en particular porque quieren aprender algo de esa temática en particular, pero no tienen ningún interés por sacar el ciclo completo. Las programaciones didácticas, aquí tienen puesto que se consultarán en Proens, que es una aplicación de la Xunta, pero realmente este año aún no va a estar disponible. Es decir, las programaciones las colgará en principio cada profesor en su aula virtual y seguramente también, bueno, seguramente no, seguro, se colgarán cuando estén disponibles en la página web del centro. Aquí en la página web del centro, vuelvo otra vez aquí a la página web, en esta sección de aquí de la izquierda, pone alumnado, formación profesional y dentro de formación profesional hay otras cuestiones, pero también pone una que pone programaciones de FP. ¿Vale? Aquí están las del año pasado. No las consultéis porque realmente van a cambiar del año pasado a este. Este año, todos los profesores y profesoras tenemos que usar una herramienta nueva de programaciones y tenemos cierta flexibilidad en plazos para publicarlas. Pero bueno, en principio, antes de Navidades deberían estar publicadas en la página web sin problema. Y incluso mucho antes ya os debería estar explicando el profesor o profesora de cada módulo cuál es su programación o cómo se calculan, por decirlo así, las notas de ese módulo y qué pesos tienen cada tema, etcétera. Muy bien, vuelvo otra vez al PDF. Vale, el acceso a la plataforma.
Cuando hicisteis la solicitud de admisión a través de la web de la Consejería, porque todo el periodo de admisión en principio fue a través de la web de la Consejería, en principio, quitando las personas que se hayan matriculado así justo ahora en esta semana, pues en principio, para poder hacer ese periodo de admisión, vosotros usasteis un correo personal, un correo electrónico personal vuestro, lo que sea, fulanito@gmail.com, por ejemplo. Vale. Aunque ese es vuestro correo personal, lógicamente el vuestro, el que tengáis, la Xunta creó un correo. No llega a ser un correo porque no es una cuenta de correo, no es un buzón de correo, pero sí es una dirección como de correo electrónico similar a esta. Otros años al menos era similar a esta. UE y después un número que yo aquí puse, por ejemplo, 34.000 @edu.xunta.gal. Lo que hace la Xunta es que envía un correo electrónico a vuestro correo personal para que activéis esta cuenta. Esta cuenta, como os comentaba, no es una cuenta, un buzón de correo. Cuando alguien os envíe un email o el sistema os envíe un email a esta cuenta que os haya dado la Xunta, realmente lo que hace es que os va a reenviar un correo electrónico a vuestro correo personal. ¿Vale? Si alguno de vosotros, que ya lo veremos al final, o alguno de vosotras no ha recibido este correo, hay unos pasos más abajo para saber cómo puede solventarlo, ¿vale? Los principales problemas puede ser que os haya entrado en el correo spam o que hayáis escrito mal vuestro correo personal dentro de los sistemas de la Xunta. Pero bueno, hay un soporte y hay una página web para que se intenten solucionar esos problemas. Aunque bien es cierto que ahora en esta primera semana, sobre todo, ese soporte está bastante saturado porque como es el comienzo de las clases, da soporte a toda Galicia y a veces no cogen el teléfono o tardan mucho en contestar, ¿vale? Eh, Aquí esta es la mejor parte que os leéis, para los que tengáis dudas cómo es el acceso a la plataforma, ¿vale? No voy a ponerme a leer palabra por palabra cómo es el acceso a la plataforma y cómo se tiene que hacer para activar. Lo leéis con calma aquí en esta parte de la guía, ¿vale? La aula de referencia, como os comentaba, están en las tutorías colectivas. Aquí podéis descargar desde la página web, recuerdo otra vez, desde la parte de FP a distancia, en la zona de las tutorías colectivas, tenéis aquí los PDFs. Pues el aula de referencia de asistencia a dirección, si no recuerdo mal, es el aula 202, que nos aparece aquí, al lado de la abreviatura del nombre del módulo. La de ciclo superior de Administración y Finanzas es la 210, la de proyectos de edificación es la 002 y la del ciclo medio es la 323. Vale, nuestro centro se divide en 4 plantas. La planta 0, que es la de que está más abajo, es donde está conserjería y donde está la cafetería. En esa están las aulas 0, que es donde estaría el ciclo superior de proyectos de edificación. En la primera planta, en principio, no hay aulas en las que tengáis que venir. En la primera planta es donde está jefatura de estudios, dirección, la biblioteca, con secretaría, por ejemplo. En la segunda planta es donde estaría el aula 202 de asistencia a dirección. Y en la última planta, que es la tercera, es donde estaría el aula de referencia de gestión administrativa, el ciclo medio de gestión administrativa. En esas aulas de referencia, en principio, y bajo estos horarios que están aquí colgados, es donde tendríais esas tutorías colectivas completamente opcionales. Son presenciales y opcionales de presentaros o no, si queréis, o si podéis. Los exámenes, probablemente muchos de los módulos los hagan en esas aulas de referencia, pero otros módulos quizás los hacen en otros espacios que tenemos en el centro, como el salón de actos o una sala que le llamamos sala pórtico. Vale. Vamos a seguir con la guía. Los contenidos del estudio estarán publicados, como os iba diciendo, en la aula virtual. Hay muchos materiales que están compartidos por distintas comunidades autónomas, entonces la mayor parte de los materiales pueden estar en castellano, porque quizás lo realizó la comunidad autónoma de Murcia. Aunque el profesorado puede usar esos materiales o puede complementarlo o incluso usar otro tipo de materiales que elaboren ellos o que estén disponibles en
en Internet para su uso, como guías oficiales o lo que sea que pueda estar disponible. ¿Vale? Ese tipo de material de estudio, pues en algunos casos son PDFs, otras veces son interactivos, otras veces son vídeos. Depende un poco del tipo de material o el tipo de contenido que comparta, que tenga ya precargada el aula virtual o que comparta el docente en ese módulo. Vale. ¿Cómo es la parte de organización de exámenes? En la parte de organización de exámenes, como os comentaba, había 3 evaluaciones parciales, primera, segunda y tercera evaluación, y después una evaluación final. Vale. Para las evaluaciones parciales, tenéis que apuntaros previamente en un formulario para indicar que estáis interesados en asistir a los exámenes de los módulos en los que os apuntéis. ¿Cuándo se va a abrir más o menos ese formulario? Ese formulario se abre aproximadamente unas 3 semanas antes del comienzo de los exámenes. Los exámenes, el calendario de exámenes se irá publicando pues, en las próximas semanas. En principio, si podemos, antes de que finalice septiembre o a principios de octubre, publicaremos ya el calendario de exámenes, al menos de la primera evaluación, y si es posible ya del resto del curso. Entonces, suponiendo que aproximadamente, pues, si tenemos la primera evaluación, por ejemplo, la fecha de la evaluación es el 18 de diciembre, porque el 19 es el último día de clase antes de las Navidades, pues probablemente el calendario de exámenes sea el 16, el 15, el 12, el 11, el 10 y el 9. E incluso puede ser que haya el 5. El 8 no, porque es festivo. Entonces, ¿cuándo se abriría cuándo se publicaría ese formulario para que os apuntéis a los exámenes? Pues probablemente se publicaría en la primera o segunda semana de aquí de noviembre. Y estaría abierto ese formulario durante un par de semanas, ¿vale? Una semana antes se cerraría el formulario para apuntarse, más o menos como una semana antes del comienzo de los exámenes. Es decir, si los exámenes comienzan el día 5, pues hasta el 28, como muy tarde, aún os podríais apuntarlo, hasta el 27, hasta la fecha que se indique en ese formulario, ¿vale? ¿Qué pasa si no os apuntáis en ese formulario? Bueno, pues que quizás tenéis algún tipo de problema a la hora de asistir a los exámenes o quizás no podéis, no os garantizan el espacio, porque realmente se hace para poder organizar los espacios. Hay que tener en cuenta que realmente en los módulos hay mucho alumnado matriculado, mucho más alumnado del que coge un aula. Entonces, por eso es en principio recomendable y obligatorio apuntarse a través de esos formularios. Entonces, va a haber un formulario de esos que se van a publicar en las aulas virtuales y que también publicaremos aviso a través de Avalar. Por eso os vuelvo a recomendar que es muy importante que instaléis Avalar móvil para que os apuntéis. Habrá formulario de exámenes antes de la primera evaluación, también antes de la segunda evaluación y también antes de la tercera evaluación. Es decir, más o menos en noviembre, en febrero aproximadamente y después en mayo. Para la evaluación final, que es cuando son las recuperaciones, como solo es semana y media, ya no hay formulario de exámenes. Simplemente os presentáis al examen de los módulos de lo que tengáis pendiente por recuperar. ¿Vale? Pero bueno, para entonces ya conoceréis a vuestros profesores y profesoras y ya podréis hablar con ellos para coordinar a qué tenéis que asistir para recuperar lo que corresponda. Bien, ¿cuándo son los exámenes? Lo que os comentaba, el calendario se publicará en la tutoría y también probablemente en la página web, pero si no, por ejemplo, en cada tutoría de cada ciclo. Por lo tanto, tenéis que revisar el aula virtual todas las semanas y de todos los módulos. Si estáis un mes o mes y medio sin entrar en el aula virtual, no os vais a enterar de los avisos. Y por lo tanto, quizás después no os da tiempo a apuntaros a los exámenes, o no sabíais que había exámenes, o no sabíais que era obligatorio asistir a lo que fuera. Vale, pero los exámenes siempre son por las tardes. En principio suelen ser de lunes a viernes, de 3:30 a 9:20. Son unas horas y unos días fijados. Vale, se intenta avisar con tiempo
idealmente con unos meses de antelación para que os organicéis vuestra vida. No se cambian esas horas y esos días, da igual que podáis asistir o no y por las razones que sea, ¿vale? Son unos días fijos en los que tenéis que venir. Si no venís a alguno de esos exámenes, no pasa nada, no tenéis por qué abandonar ese módulo, ¿vale? Simplemente significará que esa evaluación la vais a tener suspensa de ese módulo en particular al que nos presentasteis el examen, muy probablemente, a no ser que valgan más las prácticas que hagáis en línea más que el examen. Entonces, no tenéis por qué abandonar ese módulo. Quizás tenemos alumnos que todos los años, pues por unas razones u otras, hasta enero no empiezan a estudiar. Bueno, pues lógicamente la primera evaluación lo tienen suspenso y después en enero intentan ponerse al día y quizás no se dan puesto al día en todos los módulos, pero quizás se centren en algunos y después en junio, pues al final aprobaron gran parte de los módulos, la mitad de los módulos o algún módulo. No tienen por qué ser todos, ¿vale? Durante los días propios de exámenes, es decir, durante esos 7-8 días que hay exámenes presenciales, no habrá tutorías colectivas. Es como que se cancelan porque realmente están ocupadas las aulas y los profesores están haciendo exámenes en distintos a la vez. Pueden estar haciendo un examen de un ciclo medio o de un ciclo superior, porque todos los exámenes de FP a distancia, independientemente del ciclo que sean, más o menos se hacen en las mismas fechas. Vale. ¿Cómo os inscribís al formulario de exámenes? Vale, pues os tenéis que inscribir a través de la cuenta que os envió o que os envió en principio el soporte del centro. Es decir, hay una cuenta, aparte de la que os comentaba al principio, de eduxunta.gal, que esa es la cuenta oficial que tenéis que usar para cuando os hagáis un periodo de admisión o de matrícula, para cuando os logueéis en Avalar, por ejemplo, pero también para cuando entréis en el aula virtual. Pero después el centro proporciona a todos los alumnos y también a los profesores una licencia de Microsoft 365 durante este curso. Es decir, vais a poder instalar en vuestros ordenadores, si queréis, personales, pues el Word, el Excel, el Access, el PowerPoint, el paquete de Office y otras aplicaciones que pueda tener esa licencia. Y también vais a poder usar el Microsoft Teams, que es esta herramienta que estamos ahora mismo utilizando. Vale, que se puede instalar el Teams en el móvil o en el ordenador o se puede hacer vía web. Entonces, ese usuario y esa clave de esas fontiñas, que hablaremos un poquito más abajo de ella, es el usuario y la clave que tenéis que usar cuando vengáis al centro, si vais a usar un ordenador del centro para loguearos, o para loguearos en el Teams, no ahora como esta conferencia que estamos haciendo, que es abierta, sino cuando, si algún profesor crea un equipo de Teams con sus alumnos, para seguir las tutorías, por ejemplo, o para apuntaros a los exámenes. ¿Vale? Si tuvierais algún tipo de incidencia con ese usuario, ya os comenta también al final de la guía cómo tenéis que hacer para solventarlo. Es importante que os apuntéis a los exámenes cuando se abra el formulario cuanto antes. Si lo dejáis para el último día o los últimos días y tenéis alguna incidencia con vuestro usuario y clave, sobre todo os lo digo por la primera evaluación, porque es la primera vez que os vais a apuntar en la primera evaluación, y no os funciona el usuario y clave del centro, no el de Eduxunta, sino el de iesasfontinas.net, pues aunque habráis una incidencia, puede ser que no os resuelvan la incidencia en plazo. Vale, si pasase eso, en principio no os preocupéis, enviáis un mensaje a vuestro profesor indicando que nos pudisteis apuntar por una incidencia informática para que os tenga en cuenta y también podéis enviar un email adicional al centro, ¿vale? Para que lo sepamos desde Jefatura de Estudios. Vale. Muy, muy importante, no os conocemos personalmente. Entonces, el día de los exámenes tenéis que traer, cada uno de vosotros y vosotras, un documento oficial y original de identidad, bien sea el NIF, el NIE, el carnet de conducir o el pasaporte. ¿Vale? En principio, el profesorado, al entrar en clase o cuando ya estéis todos sentados, hará una comprobación de vuestros datos. También muy importante es que traigáis apuntado en un papel, por ejemplo, vuestro usuario y contraseña de @edu.xunta.gal. Lo digo porque esto, una vez que sepáis cuál es, y pues muchas veces muchos de nosotros quizás las guardamos en las contraseñas de favoritos del Chrome o del navegador que estemos usando, y
como está ahí guardado y entramos automáticamente y funciona, después cuando tenemos que cambiarnos de ordenador o usar otro ordenador, no sabemos, no tenemos muy claro cuáles son. ¿Vale? Entonces es importante que hagamos una prueba en casa antes de venir con ese usuario. Y también tenemos que traer, por supuestísimo, el usuario y clave del instituto, el iesascontiñas.net, porque ese será el usuario que tengáis que usar para encender un ordenador. Puede ser que haya exámenes en los que no vayáis a usar ordenadores. Entonces, en ese caso, ninguna de estas dos contraseñas pues las usaréis ese día en ese examen de ese módulo, pero eso no lo vais a saber probablemente hasta que sea el propio día del examen, ¿vale? Entonces, siempre tenerlo apuntado, aparte del DNI. Los exámenes son todos bastante seguidos, es decir, cuando veáis el calendario, quizás acaba un examen y ya es otro. Eso en el supuesto de que estéis matriculados a muchos módulos. Si solo estáis matriculados a 2 módulos, pues bueno, puede ser que os cuadren los 2 seguidos o puede ser que uno cuadre un lunes y otro un jueves. Entonces, bueno, estar siempre puntuales. Es decir, el examen vais a ver, por ejemplo, os voy a enseñar aquí, bueno, cómo eran lo de las tutorías. Por ejemplo, aquí las tutorías de identificación. Vale, veis que aquí aparece esta asignatura de PER, que tiene 3 horas de tutoría colectiva, ¿vale? Bueno, si esto fuera el calendario de exámenes, imaginaros que esto fuera el calendario de exámenes, quizás veis una asignatura que tiene marcada aquí 3 sesiones seguidas. Eso no significa que podáis venir al examen cuando os apetezca. Vale, el examen comienza, en este caso, a las 3:30. Significa que el profesor o profesora tiene reservado esta aula durante 3 sesiones. También no significa que el examen vaya a durar exactamente 3 horas. ¿Vale? Es simplemente una reserva de aula, pero vosotros siempre tenéis que estar a primera hora del examen. ¿De acuerdo? Bien. Al centro se puede llegar por, bueno, hay autobús urbano y si venís en coche hay 2 aparcamientos. Por las tardes, en principio, los 2 aparcamientos que tiene el centro están con las barreras abiertas, pero aún así el aparcamiento es limitado, entonces siempre tenéis que venir con tiempo por si acaso tenéis que aparcar por las calles de alrededor. ¿Vale? Tenéis que traer vosotros todo el material necesario, bien sean calculadoras o las que permita el profesor o profesora en ese módulo. ¿Vale? Tenéis que preguntarle qué material se puede llevar al examen. Bolígrafo, Tipex, no podéis usar ni teléfonos ni relojes inteligentes. Si los tenéis que apagar o poner en modo avión. ¿Vale? Puede ser causa de suspenso o de expulsión del examen si se detecta el móvil encendido o un reloj inteligente encendido. ¿Vale? Si queréis saber la hora que es, la preguntáis y si no traéis un reloj analógico. Bien, ¿cómo se publican las notas de cada evaluación? Pues como os comentaba, la plataforma oficial para publicar las notas es a través de Avalar. ¿Vale? A través de Avalar, normalmente al día siguiente de la evaluación de los profesores, como comentaba, la primera evaluación está prevista que sea el 18 de diciembre, por lo tanto, los exámenes van a ser antes de esa fecha y el 18 de diciembre es cuando nos reunimos los profesores para poner las notas. Pues en principio, al día siguiente, el 19, deberían estar públicas en la aplicación Avalar, ¿vale? Eso no quita que cada profesor o profesora quizás publica en su aula virtual y de forma más o menos privada, me refiero a través de una tarea o algo parecido, pues que podáis consultar ahí las notas que vais a tener en cada evaluación o en un examen en particular antes de que se publiquen las notas oficiales. ¿Vale? También a través de la aula virtual o a través de otros sistemas que escoja el docente, pues se publicarán las notas de las tareas o prácticas que podáis hacer, si es que las hay, vamos. Vale, lo que os comentaba antes, que me os empecé a comentar, que también está aquí en la guía, lo leéis, hay unas licencias Microsoft 365 y, es decir, son unas licencias que tiene el centro y que da a disposición, que os pone a disposición de vosotros durante este curso. Cada año se eliminan esas licencias y se vuelven a dar de alta con los alumnos y alumnas matriculadas del siguiente año. Tenemos un servicio de soporte, es decir, una persona de una empresa que lleva la parte de informática en el centro, pero solo viene 3 días a la semana y por las mañanas. Creo recordar, bueno, hay un día que viene por la tarde, pero me refiero que viene con un horario reducido, no es un soporte
una gran empresa que tengamos aquí. No tenemos capacidad de tener aquí recursos para tener un soporte de 24 horas. Entonces, si esta persona fue dando de alta de forma masiva esos usuarios. Creó un usuario y creó una contraseña ya para ese usuario. ¿Y a dónde los envió? A las únicas cuentas que nosotros vemos. Nosotros en principio vemos esas cuentas que os comentaba antes de ue_edu.xunta.gal. Supuestamente esas cuentas, si están bien configuradas y activas, os debería reenviar un email a vuestro email personal. Vale, si esa cuenta no está bien configurada, esa de UE, no os va a llegar o no os llegó este email de soporte TIC. Vale, este email de soporte TIC lo envió la semana pasada. Por lo tanto, si hay algunos de vosotros aún os disteis de alta desde la semana pasada, ahora en septiembre, por decirlo así, desde el 2 o 3 de septiembre hasta hoy incluso, que aún hay algunas matrículas nuevas que puede haber hasta finales de septiembre, pues quizás aún tarda en llegaros este email, porque hace como una carga más o menos semanal o cada semana y media. Vale, pero es importante también que reviséis ese otro correo que os debería haber llegado. Si no recibisteis, como pone aquí en la guía, si no recibisteis ese correo o no os funciona, os envía un correo, la cuenta que crea, simplemente para que lo sepáis, aquí hay un ejemplo, pues si, por ejemplo, bueno, aquí pone con Raúl GM, 2526, o yo, por ejemplo, que me llamo Víctor Pérez Rodríguez, probablemente, si yo fuera un alumno, mi usuario delí esas continhas, es decir, este usuario es el que uso para entrar en los ordenadores cuando vaya al centro, o para loguearme en el Teams, o para activar la licencia de Microsoft, si es que yo la quiero activar en mi ordenador personal. Pues tenéis, sería probablemente el usuario Víctor, que es mi nombre, y la primera letra y segunda de mi apellido, PR, en este caso sería _2526 @esasfontiñas.net. Vale, pues la clave me la enviaría en principio también como una clave alfanumérica cualquiera. No podéis cambiar la clave desde casa, ¿vale? Es una clave que tenéis que apuntar. Se puede cambiar la clave, pero siempre tenéis que venir al centro a cambiarla. Desde cualquier ordenador os logueáis y también después se puede cambiar la clave. Si no os llegó ese email o no os funciona o os olvidáis de esa clave, algo que suele pasar sobre todo en la época de apuntarse al formulario de exámenes, os olvidáis de este tema y cuando llega la hora de apuntaros al formulario de exámenes, pues algunos de vosotros no recuerdan o no les funciona por la razón que sea ese usuario y clave. Entonces tenéis que contactar con este email soportetic@y esas fontiñas, pero tenéis que indicar todo, no sabe quiénes sois. Entonces tenéis que decirle vuestro nombre y apellidos, vuestro DNI y en qué ciclo o en qué módulos estáis matriculados. Y le decís lo que os pasa. Pues no me funciona la clave o no sé, qué sé. Entonces ya os contestará. Vale, pero puede tardar fácilmente una semana como mínimo en contestaros. ¿Vale? Si tardase más de, no sé, de una semana o 2 semanas y media en contestaros, pues también, tal como se indica aquí en la guía, enviáis un email al centro, a ies.asfontinas, no, perdón, ies.as.fontinas@edu.xunta.gal, que es el email oficial del instituto, para avisarnos, simplemente para que estemos nosotros atentos también. Leéis esta información, que con esta información ya os indica cómo es el proceso, ¿vale? Aquí os pone otras incidencias, otras cuestiones personales también con la parte de las cuentas de EduXunta. Lo que os decía, cuando a veces falla el correo o no os llegan esos correos automáticamente, es porque algo está fallando por ahí por el proceso. O bien porque os entra por spam en vuestro correo personal o porque está mal configurada en EduXunta. Porque quizás cuando hicisteis la matrícula del proceso de admisión escribisteis mal el correo electrónico. Vale, aquí hay una serie de preguntas y respuestas para este tipo de incidencias de no me llega el correo, ya me llegó el correo, pero ahora qué tengo que hacer, no me acuerdo de la contraseña, lo puse mal, se bloqueó, etcétera, etcétera. Tenéis aquí una serie de preguntas y respuestas que muy probablemente con todas ellas quizás algunos de vosotros ya dais solucionado esas dudas, ¿vale? Bien, aquí en principio acaba esta guía y os quiero comentar ahora adicionalmente alguna cosilla más. Vale.
Para algunos de vosotros, quizás estáis interesados en hacer validaciones o convalidaciones de módulos. Tenéis que saber que cualquier convalidación o validación la tenéis que solicitar en los próximos 20 días desde el inicio de las clases, es decir, que hay realmente hasta el día 28 aproximadamente, ¿vale? De septiembre. Tenéis que solicitar a secretaría o enviando un email al centro, al instituto, ¿vale? Las convalidaciones que pidáis, pues algunos quizás cursasteis otro ciclo superior antes, o otro ciclo medio, si fuera, o tipo de estudios universitarios, o teníais otro título de hace años. Hay distintas casuísticas de convalidaciones, pero cualquier convalidación tenéis que solicitarla, ¿vale? Muchas veces a final de curso hay problemas porque vosotros creéis que como habéis estudiado el año pasado o hace unos años otro FP o otro ciclo superior, incluso parecido o con el mismo nombre, muy similar al que estáis estudiando ahora mismo, que las notas de los módulos se pasan automáticamente. Y no es así. Muchas veces hay que convalidarlas o hay que hacer un traslado de expediente. Si no lo solicitáis, pues no se hace. Vale, entonces no es tanto problema ahora para el primer año, para los que estéis empezando en este primer año, pero puede ser un problema para los que os quede el último año y que estéis pendientes solo de las prácticas, si aprobáis un único módulo o dos o los que os falten, y resulta que después no podéis acceder a la empresa porque hay algún módulo que no habéis pedido en su momento la convalidación o que creéis que es automático, y lo que os comento, y no se da automatizado. El tipo de convalidación que se haga tiene distintos plazos. Hay una normativa que podéis leer. Después un PDF sobre convalidaciones lo colgaremos también, solo para que lo veáis en la sección de FP a distancia. Pues hay una normativa que indica que nosotros, bueno, la dirección del centro puede convalidar algunas situaciones. Pero hay otras situaciones, como por ejemplo de estudios universitarios o de títulos de FP antiguos, que lo tiene que hacer quizás el ministerio y puede tardar muchos meses en aceptar la convalidación. ¿Eso qué significa? Que no por pedir una convalidación la vais a tener. Vale, vosotros creéis que la vais a tener y quizás os olvidáis y decís, bueno, pues yo ahora ya no voy a los exámenes, ya no hago las tareas porque me lo van a convalidar. Pero en muchos casos no se convalida porque no lo convalidan, porque no es acorde a la normativa o el ministerio no la convalida. Entonces, aunque pidáis una convalidación de un módulo, mi consejo es que asistáis a los exámenes o que presentéis las actividades que digan en ese módulo. ¿Vale? Porque si no, si os llega denegada la convalidación, imaginaros que os llega denegada en abril o en mayo, pues ya para entonces no creo que aprobéis el módulo, si es que no lo habéis entregado ni hecho ningún tipo de examen. Ya colgaremos la normativa, pero es importante, durante los primeros 20 días, es decir, antes de que acabe septiembre, tenéis que pedir las convalidaciones de los módulos que tengáis, bien sea porque los hayáis cursado en otro centro de otro ciclo o algo parecido, ¿vale? O de títulos universitarios o que sea. Vale. Está con la parte de las convalidaciones y después también quiero comentaros, ya que estamos aquí, con la parte de la oferta modular, la parte que toca plan nuevo, plan viejo. Vale. La oferta de FP se hacía a través de una ley, a través de la LOE, que estaba, por decirlo así, vigente hasta en FP a distancia, en la oferta modular, que es la que tenemos hoy, de la que estamos haciendo la presentación. Aquí en Galicia estaba hasta el año pasado. Entonces, este año se implantó ya la nueva ley orgánica de formación profesional, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que hay diferencias entre la ordenación de los propios módulos. En la nueva ley hay nuevos módulos que antes, hasta el año pasado, no había. Pues, por ejemplo, en todos los ciclos hay un nuevo módulo que se llama sostenibilidad. Hay otro módulo que se llama digitalización. Bueno, tiene un nombre más largo,
pero para resumirlo. Hay también, ahora ya no hay un módulo que se llame FOL, que antes lo había en todos los módulos, ahora hay un módulo que se llama IP1, Itinerario Personal de Empleabilidad de 1, IP2, que es de segundo, Itinerario Personal de la Empleabilidad de 2. También en el ciclo medio, en los ciclos superiores ya lo sabía, pero ahora también en el ciclo medio, para titular hay que hacer también un proyecto. ¿Y qué más? Y por ejemplo, en edificación no había módulo de inglés y ahora hay inglés. De hecho, hay 3 módulos de inglés pequeños. Inglés Profesional 1, que lo tienen ahora todos los ciclos. Otro que es de habilidades comunicativas en inglés, en este centro será en inglés, que también lo tienen todos los ciclos. Y después hay otro, incluso un más pequeño, que es de fundamento, que es de 1 hora a la semana, que también en este centro, el de fundamento, al menos este curso, también se da para inglés. ¿Vale? Y también lo tienen, se ofertan en principio en todos los ciclos. Entonces, esos módulos son del nuevo plan. Si os matriculáis por primera vez este año en este ciclo en particular de distancia y en este centro, por lo menos en este ciclo de distancia, pues ya estáis automáticamente en el plan nuevo. Es decir, si vuestro objetivo es titular dentro de unos años o sacaros un ciclo medio o un ciclo superior, pues ya vais por la nueva legislación. Los que estáis o los que estabais matriculados el año pasado en el ciclo a distancia en el que estáis ahora matriculados, por ejemplo, en Administración y Finanzas o Asistencia de Dirección, el año pasado ya estabais matriculados, por lo tanto, el año pasado estabais matriculados en el plan viejo, ¿vale? Este año, por defecto, estáis matriculados en el plan nuevo, pero en principio, las instrucciones que nos pasó la Junta y que aún va a desarrollar durante las próximas semanas o meses, porque es algo nuevo, o no saben quizás exactamente cómo hacerlo, pues en principio, durante este año, aún vais a seguir en el plan viejo. El ministerio tiene que especificar hasta cuándo va a seguir dando títulos del plan viejo. Y si no lo especifica el ministerio, pues probablemente la Junta de Galicia tenga que poner un plazo, que quizás es de un par de años. Quizás son 3 años, no lo sabemos. Es decir, yo estoy especulando, puede ser este último año o puede ser dentro de 3, no lo sé. Vale, si dais acabado el ciclo por el plan viejo, os tituláis en el plan viejo. Si en algún momento se os obliga a pasaros al plan nuevo porque se acaba el plan nuevo o porque os matriculáis vosotros de forma voluntaria en módulos del plan nuevo, pues en ese caso, pues nada, tenéis que cursar todos los módulos del plan nuevo, como los que se están matriculando este año. Muchos de los módulos son iguales, entonces simplemente es un traslado de expediente, pero otros módulos, por lo que os comentaba, si es que venís del plan viejo al plan nuevo, pues no estaban. Sostenibilidad y digitalización no existían. Y si estabais en edificación, pues los 3 módulos de inglés, bueno, inglés, el de habilidades comunicativas y el de fundamento, que también se está dando este año en inglés aquí, pues tampoco existían, así que los vais a tener que hacer. Vale. ¿Qué más? Yo creo que en principio, así de primera mano, pues ya os comenté casi todo. Lo que os comentaba es que reviséis la guía, que estéis muy atentos a la parte de aquí de FP a distancia, que por favor instaléis Avalar y que entréis en el aula virtual lo antes posible. Dentro de lo antes posible, podéis entrar hoy, muchos de vosotros seguramente. Quizás entráis y no veis nada, me refiero, veis el módulo de lo que sea, de ofimática, como puede ser quizás el mío, y no veis nada publicado, material ni nada de eso. ¿Vale? Eso es porque los profesores aún estamos entrando también desde hoy y vamos a ir publicando ese material. Si pasa, pues no sé, una semana, por poner un ejemplo, o semana y media, y aún ningún profesor publicó nada, ni siquiera un mensaje de bienvenida, ni un PDF, ni nada en particular, pues entonces sería bueno que avisaseis al tutor o tutora, y en el supuesto de que no esté el tutor o la tutora, que ese tutor o tutora está en el curso de tutorías, que también tenéis en la aula virtual, o si no, que enviéis un email al centro. Vale, puede ser que alguno de los profesores esté de baja por enfermedad y que aún no hayan enviado ningún sustituto o sustituta, que eso también podría pasar en cualquier momento del año. Y una vez que leáis esa información que os puse en ese PDF de esa guía, pues dependiendo de si
si aún con la guía no dais resuelto vuestras incidencias con vuestros usuarios, por poner un ejemplo, pues la parte del soporte TIC de @iesasfunciones.net es para el usuario este de Teams o de Microsoft 365, pero la parte de Xunta, en principio, ya os lo pone también ahí en la guía, el soporte lo lleva directamente a la Xunta de Galicia. Vale, solo en el supuesto de que la Xunta de Galicia tampoco os dé respuesta, pues os ponéis en contacto directamente con el centro a través del correo del centro para ver si a nosotros nos abren una incidencia o nos dan respuesta, pero nosotros no tenemos poder sobre esas cuentas realmente. Vale, pues si tenéis dudas, voy a leerlas ahora, ¿vale? Uy, muchas dudas, ¿eh? Voy a dejar de... Bueno, no voy a dejar de compartir por si acaso hay que... Vale, vamos a leer aquí desde el principio. Sí. Eh, Esa guía académica la hay en castellano, solo en gallego. La hay solo en gallego. Yo ahora mismo estoy haciendo la presentación en castellano, porque sé que algunos de vosotros pues no sois quizás gallegos, pero realmente esto es un centro gallego. De hecho, muchos de los materiales o exámenes o trabajos pueden estar en gallego o os pueden pedir que los hagáis en gallego. No todos, pero bueno, me refiero que eso lo tenéis que hablar en principio con cada profesor, pero es un centro de Galicia, entonces la formación oficial y todas las notificaciones oficiales las tenemos que hacer en gallego. Vale. Más. Si queremos coger algún otro módulo, se puede. Pues hasta el 26 de septiembre está abierta la matrícula y ya no a través de la web, sino directamente en el centro, en secretaría. Hay algunas plazas, de hecho, desde aquí, de la página del centro, aquí está el calendario de presentaciones. Mira, aquí estaba publicado el 1 de septiembre las plazas libres que había en cada uno de los módulos de distancia. ¿Vale? A día 1 de septiembre, por ejemplo. Pues había 7 plazas libres en el ciclo. Ay, no, este no es de distancia. De distancia son estos. Había 4 plazas libres en simulación empresarial de administración y finanzas. Esto había 4 plazas libres al 1 de septiembre. Puede ser que a día de hoy ya no quede ninguna plaza libre, porque ya es matrícula continuada, es decir, el primero que entre, el primero que se matricula. Siempre y cuando os lo permita la matrícula, es decir, hay un máximo de. No os podéis matricular a los módulos enteros de un curso, ¿vale? Tenéis un máximo de horas, pero siempre y cuando os lo, os lo permita, sí. De hecho, aunque ya lo ponía por aquí también en la página web, si estáis en el plan viejo del ciclo de administración, es decir, si el año pasado estabais matriculados en el ciclo de administración y finanzas o de asistencia a dirección o del ciclo medio de gestión administrativa, pues y os matriculaste y tenéis pendiente inglés, es decir, el año pasado estabais matriculados en ese ciclo, pero aún no habéis aprobado inglés. Es importante que aparte de haberos y este año queréis hacer inglés, que quizás no, este año no queréis hacer inglés, pero bueno, si queréis hacer inglés y queréis hacer inglés y manteneros en el plan viejo, también deberíais haberos matriculado en el de afondamento y en el de habilidades comunicativas. Porque si solo os matriculasteis en alguno de estos, pero no en inglés, pues automáticamente pasáis al plan viejo, al plan nuevo que había. Y si no, si tuvierais alguna duda, pues consultáis con secretaría o enviáis un mail al centro. Vale. Si hay plazas, creo que sí. Mañana llamaré entonces. Vale. Lo que a mí no me ha llegado el correo, revisar vuestro correo, vuestro spam, revisar la guía, es lo que tenéis que revisar para ver cómo conseguir esos módulos. Bien. ¿Os salen los módulos como que... También os salen los módulos como que no estáis matriculados? No sé eso a qué se refiere, pero bueno, me refiero. En el aula virtual solo deberíais ver los módulos en los que estáis matriculados. ¿Vale? La matrícula, pues es un proceso, entre comillas, manual, pero en principio es la matrícula que tenéis. Es decir, si alguien
no se matriculó, hay veces que no sé, que sin querer no matriculó, que no hizo el check en alguno de los módulos o que no había plaza en uno de esos módulos y cuenta con que está matriculado y resulta que no está. Si hay cualquier duda, tenéis que consultar con secretaría en principio. Eh, Vale, esto es para buscar entre vosotros apoyo. Mm, Me salen todos módulos que si ya sabes solamente los que estoy inscrita. No sé muy bien a lo que te refieres. En principio, solo deberíais ver. Nosotros en el aula virtual no matriculamos a alumnado, es decir, es algo que hace el, la Xunta directamente. Una vez que activáis esa cuenta de xunta.gal, pues más o menos al día siguiente o a los 2 días os matriculan automáticamente en los módulos correspondientes. Por lo menos hasta el año pasado era así. No deberíais ver todos los módulos o por lo menos no podéis entrar en ellos. Puede ser que los veáis así como seguidillos, pero no entrar. Eh, Bien, bien, bien. Grupo entre vosotras. Vale, vale, vale. Yo convoco. Muy bien, mira, aprovecháis el chat ya de primeras para poneros en coordinación entre vosotros. Me parece genial. Mm, A mí no me llegó ningún correo, no sé si es porque me matriculé en las plazas libres. Vale, los que os habéis matriculado ahora en septiembre, pues probablemente no tengáis que solicitar un correo tanto de Duxunta como el de soporte TIC. El de soporte TIC en principio debería ser automático, el de Duxunta yo creo que también os lo debe solicitar. Pero bueno, también si seguís esa guía, en principio llamando sino haciéndolo vosotros, me refiero con los pasos que ponen esa guía, desde la cuenta de cuenta de usuario creo que es, ponéis vuestro email personal o vuestro DNI o vuestro teléfono móvil con el que os habéis matriculado y os debería dejar poder rescatar, por decirlo así, los datos. O crear la cuenta en caso de que no esté creada o activarla. Vamos a tener los foros de cada módulo y de cada tema para poder compartir dudas e información, ¿vale? Sí, eso es cierto. Eh, vale, vale, vale. Mañana una pregunta. Entrega en la virtual con mi nombre de usuario y contraseña. Me pone que no estoy matriculada en ningún curso todavía. Vale, eso depende, lo que os decía. Puede ser que durante los primeros días, aún tarde, si habéis hecho la matrícula hace poco, si pasado, no sé, esta primera semana, vamos a dejar, si pasado una semana aún no entráis en esos, ni siquiera tendría que ser una semana, ¿eh? Realmente para el aula virtual, si estáis bien matriculados y tenéis activo vuestra cuenta de edusjunta.com, funcionaros. De todos modos, lo he dicho, si pasado una semana entráis en el aula virtual y no os funciona, no veis nada, ningún módulo, pues enviad un email a la cuenta del centro, que es esta, les voy a escribir aquí, tinas@edu.xunta.cat. Si acaso la escribo ahí. Vale. Opo. Vale, vamos a ver. A nivel de dudas particulares de validaciones, yo no las voy a resolver aquí, ¿vale? Tenéis que solicitarlo a través de secretaría. Mm, Entonces, todavía tendremos que esperar para saber si se podría seguir con el plan viejo el año que viene. Sí, no depende de nosotros ni siquiera de la Junta. Es decir, no se sabe cuántos años va a seguir existiendo el plan viejo. Eh, Las solicitudes se pueden hacer en principio vía email. Si enviáis un correo al centro, para la secretaría ponéis validación de lo que sea. No tenéis por qué en principio venir al centro a no ser que os lo pidan. Probablemente os pidan por pues, datos. Es decir, si vais a pedir una acumulación es porque tenéis un certificado de estudios de otra cosa. O si tenéis inglés, pues quizás tenéis el B2, el certificado de que tenéis el nivel B2 de la Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo, o algo parecido. Eh, Vale, bueno, aquí ya estáis vosotros entre vosotros, lo hagamos grupo. Cuando se acabe esta conversación se corta, ¿vale? Me refiero a la presentación, así que después habláis entre vosotros a través del foro. En el propio foro podéis poneros en contacto o a través del chat propiamente. Bien.
Si he hecho el ciclo hace 2 años y ahora me matriculo en edificación, ¿puedo estar por el plan viejo? Pues no lo tengo muy claro. Por defecto, probablemente te pongan en el plan nuevo porque el año pasado no estabas matriculada aquí. Vale. Eh, pero bueno, no te sé decir, no te puedo confirmar al 100%. Mm. Para la validación de inglés hay que estar matriculados, pero bueno, eso es para cuando no hay convalidación de inglés, me refiero. Cada uno tiene lo que se convalida en principio es el inglés profesional. A fundamento, en principio, no sé, aunque sea en este centro con inglés, no se suele convalidar, por ejemplo, con el B2. De todos modos, las convalidaciones, en cualquier caso, las solicitáis y si os lo convalidan, pues oye, genial. Y si no, pues nada. Efectivamente, las convalidaciones son en lo que estéis matriculados. Es decir, si por ejemplo vais a pedir la convalidación de, pues no sé, del módulo de comunicación, bueno, es que de comunicación no se suele convalidar. Eh, por ejemplo, IP1, porque teníais hecho un FOL, antes se llamaba FOL, de otro ciclo o alguna cosa así. Y tenéis que pedir la convalidación, pues tenéis que estar matriculados en IP1. No, no, no podéis pedir una convalidación ahora sobre algo de lo que no estáis matriculados. Otra cosa es que solo os falte hacer las prácticas, por poner un ejemplo, y el proyecto, y resulta que tenéis un módulo que también os falta, pero que tenéis convalidación. Pues en ese caso podéis quizás pedir una convalidación extraordinaria, por decirlo así, para que os lo convaliden para poder hacer las prácticas y el módulo. Pero bueno, son casos puntuales que no, la mayor parte de vosotros no estáis en ese caso. Eh, Para solicitar validación de foro hay que estar matriculado en IP1 o en IP2. No. Bueno, realmente no pides ahora validación de FOL, lo que pides es validar IP1, porque FOL ya no existe. Entonces, lo que pides es FOL se valida por IP1. ¿Vale? Es decir, si estás matriculada en IP1, pero quieres convalidarlo porque ya hiciste FOL en otro año anterior, en otro ciclo, por ejemplo, pues entonces lo que pides es la convalidación de IP1. Y IP2, en los ciclos de administración, por ejemplo, no existía. No había nada con lo que convalidar. Pero en cambio, en el ciclo de edificación, antes era EIE, que era Empresa e Iniciativa Emprendedora. Vale. Mm, A mí en Avalar me parece que no estoy matriculado o cosas así, pues eso tenéis que contactar con secretaría o con el centro. Puede haber alguno de vosotros aquí, siempre pasa por desgracia todos los años, que quizás hizo la reserva de administración, de admisión, y durante el periodo en el que tenía que confirmar la matrícula, pues no hizo nada. Es decir, siempre hay alguien que solicita los módulos en junio y después sale la primera convocatoria o la segunda o la tercera de resolución de matrícula y dan un plazo de unos pocos días para que confirmes la reserva de matrícula y la gente cree que al principio con la admisión pues no ya llega. Entonces, bueno, si dudáis, lo que tenéis que hacer es contactar con el centro. Si no estáis matriculados, pues no estáis matriculados. Se revisa por si acaso hay alguna rata, pero es lo único que se me ocurre. Otra cosa es que estéis pendiente de matricular porque pasasteis aún justo esta semana. La matrícula, en principio, lo que os comentaba, está abierta aquí, miráis en la página web, en la página de inicio, vamos aquí directamente, según traes en esas fontiñas y un par de mensajes más abajo. Pone aquí, últimas plazas, matricularos hasta el 26 de septiembre a la 1. Pero esto va por orden de llegada, lo que os decía. El primero que llegue, el primero que se lo lleve. Vale. Voy a mirar ya hacia los últimos. Se remato polo plan B, yo tamén habría que facer o proxecto. Entiendo que eres del ciclo medio. En ese caso, no, porque en el plan viejo no había no había proyecto en el ciclo medio. Eh, vale. Me falta una asignatura, prácticas y proyectos, tendría que cursar por el plan nuevo. En principio, si es este año, no, puedes aún seguir por el plan viejo, pero lo que pasa es que esa asignatura, este año como mucho solo podrías hacer esa asignatura y las prácticas y proyectos serían para el siguiente año. Si el próximo año, que esperemos que sí, aún haya plan viejo, pues en teoría podrías, por lo que nos dijeron, acabar por el plan viejo.
todo esto, el plan viejo, plan nuevo, pues a vosotros os está tocando el cambio. Los que os matriculáis por primera vez este año no, pero bueno, al resto sí. Eh, pero bueno, es algo que no depende de nosotros, depende a nivel legislativo, así que mm, ¿exámenes van a ser en gallego o castellano? Pues lo dicho, pueden ser en gallego, quizás probablemente tengáis que contactar con cada profesor. Si es que tenéis dificultades para contestar, puede ser que no os ponga ningún problema en si contestáis en castellano, pero el examen puede estar en gallego perfectamente. Mm. Vale. No sé si hay alguna duda. Hay tantos mensajes de grupos y de que ya me perdí. Entonces, si alguien tiene alguna duda final que no haya resuelto, las puedes volver a escribir. Voy a esperar así un par de minutitos. Para lo que os falta son las prácticas y el proyecto. En la plataforma de Duxunta, no, bueno, puede ser que entréis en la de, que quizás os aparece el curso de tutoría, pero no hay una asignatura de proyecto dentro de la plataforma de Duxunta. Eso tenéis que contactar con vuestro tutor o con vuestra tutora, ¿vale? Si no sabéis quién es o lo que sea, pues enviáis un email al centro. ¿Cuándo aparece el material en el aula virtual? Pues a medida que lo vaya abriendo el profesorado. En principio, darles esta semana. Si pasada una semana no veis nada en el aula virtual, ni tampoco escribió un mensaje en el foro, pues contactar a través del curso de tutoría con el tutor o la tutora. Mm, vale, ¿qué más? Certificado, podéis convalidar. Sí, el tema de las convalidaciones lo tenéis que solicitar. Yo no te puedo decir si puedes convalidar o no. Mm, cualquier dispositivo médico que comentáis aquí, si necesitáis para la hora de hacer el examen, tenéis que avisar previamente a jefatura de estudios, bueno, al centro y al profesor de turno, ¿vale? Para que no crea que es algo que traéis para copiar, básicamente. Eh, ¿Cómo creo un usuario y contraseña para la aula virtual? No lo creas tú, se crea automáticamente en FP a distancia. Es decir, si estás matriculado y tienes activo tu cuenta de duxunta.gal, si no la tenéis, no os van a matricular. Pero es algo que desde el centro no matriculamos, eso lo hace directamente la Xunta. Digo matricular, daros de alta en el aula virtual, ¿vale? De FP a distancia. La matrícula en el ciclo es aquí de secretaría del propio centro, pero después la Xunta automáticamente coge esos datos y los matricula en el aula virtual. Siempre hay alguien a la que le falla, que está bien matriculado y tiene activo su correo de Xunta, pero por lo que sea no ve nada en el aula virtual. Bueno, pues entonces tenemos que abrir una incidencia. Eh, La parte de estar ingresado en el hospital, en principio tienes que consultarlo con dirección. Los exámenes en principio son presenciales y no es educación obligatoria. Entonces me refiero, dependerá del momento, pero puede ser que te tengas que perder algún examen siempre y cuando puedas recuperarlo. Hay mil casuísticas, hay muchos alumnos y de todas partes. No se puede desplazar a todos los centros y a todas las localidades. Vale. Mañana, ¿a qué hora empiezan las clases? Lo que os comentábamos. No son clases, son tutorías colectivas. Quizás no hay nada por el Teams porque aún tienen que crear los profesores, pues los equipos de Teams, si es que los quieren crear. Las tutorías colectivas son para ir, pero quizás llegáis allí, está el profesor o la profesora sentada y, y bueno, podéis plantear las dudas que tengáis, pero si aún no tenéis material, puede ser que no tengáis muchas dudas. Mm, Sí, los exámenes se publicará a través de Avalar y a través de las tutorías, un enlace eh, para para que os apuntéis a los exámenes a través de un formulario. Tenéis que estar atentos. Por eso tenéis que entrar, tenéis que instalar Avalar para que os llegue esa notificación quizás al móvil y tenéis que, aunque no sea por Avalar, tenéis que estar atentos a la aula virtual. Normalmente, lo que se escribe en los foros de la aula virtual, si está bien configurado, si lo tenéis bien configurado, suele llegar un email
automáticamente a vuestro email personal. Pero si no lo tenéis configurado, pues nosotros eso no lo sabemos. Entonces, todas las semanas, por favor, entrad en los foros de la tutoría, en los foros o en las páginas de la tutoría y revisarlas, y también de los de cada módulo, para que podáis comprobar los mensajes que haya colgado el tutor o el profesor o profesora de turno, o si colgó una actividad y quizás tenéis 2 semanas para entregarla, y si no la entregáis en plazo, pues tenéis menos nota o suspendéis o lo que sea. Entonces me refiero, tenéis que entrar asiduamente a la hora virtual. Si desconectáis durante un mes o durante mes y medio y no entráis o no os dais cuenta, pues aquí nos avisa, me refiero, no se llama por teléfono ni si os manda un email personal a cada uno para recordaros. Sois cientos de alumnos, entonces es algo que tenéis que hacer vosotros directamente, ¿vale? No os fiéis tampoco 100% de las herramientas de que os van a llegar avisos automáticos. Sí, hay que apuntarse previamente. Bueno, voy a parar de grabar.